Obra de Carlos Alonso. Hoy exploraremos cómo este empresario y visionario transformó su comunidad y dejó un legado importante para nuestros días. Nos acompaña el profesor Sergio Castro, integrante del Centro de Estudios Históricos y Culturales. Profesor, ¿puede contarnos cómo empezó su interés por la figura de Carlos Alonso? Bueno, esto en realidad comienza cuando conformamos un grupo del Centro de Estudios Históricos y Culturales y por leer cantidad de materiales sobre el 33, y entonces me empieza a picar la curiosidad, vamos a decir, por conocer toda la historia fundacional de 33 y después de sus personajes que marcaron lo que es hoy 33. Pero digo, la persona que tiene más credenciales para hablar de esto está acá con nosotros y bueno, creo que es él el que nos va a contar sobre la vida de Carlos Alonso. También tenemos acá a Pachacho, que nos viene a contar un poquito de la cultura de 33. ¿Qué nos desea contar? Yo tengo para compartir con ustedes una presentación que resume un poco la vida y obra de Carlos Alonso y a la cual yo titulé La vida novelesca de un creador incansable. En realidad, Carlos Alonso llega a 33 un poco sin saber cómo, y su vida familiar, que es lo que primero empezamos a conocer, empieza casándose con una rica heredera de 33, se van a vivir a un lugar en el campo, distante unos 30 kilómetros de 33, en la costa del Olimar, y ahí forma, como decía, su familia con una rica heredera. Al poco tiempo tienen su primera hija, completan la felicidad familiar con un hijo, pero al año siguiente tienen una segunda hija y empiezan las peripecias porque esa segunda hija fallece sorpresivamente antes de los 3 meses de edad. Al poco tiempo, un año más tarde, un año y medio más tarde, tienen una tercera hija y en esta ocasión la hija sobrevive, pero la que fallece es la madre. Y Carlos Alonso queda solo con sus 2 hijas chiquitas, una recién nacida y la otra de 2 años y medio, 3. Y ahí debe velar por la seguridad de sus hijas, además de trabajar y además de hacer las cosas que hace normalmente un hombre joven. Pues tenía 20 y pocos años, ¿no? Se sabe poco de esa parte de la historia de él, pero sí se sabe que a los pocos años, seguramente cuando las niñas estuvieron en la edad de estudiar o de empezar la escuela, vende el campo que era de la esposa y compra un campo más cerca de 33, a 8 o 9 kilómetros de 33, y ahí, en esa estancia que se le ve de fondo a la presentación, comienza realmente la vida cinematográfica y progresista de Carlos Alonso. En ese lugar, él instala una cabaña productora de ganado Shorthorn, en realidad se conoce como Duran cotidianamente. Además, comienza una fuerte campaña de promoción de la plantación de eucalipto, que en aquella época recién había ingresado al país, era una planta exótica traída hasta de Australia, que empezaba a usarse para abrigo y leña. Introduce una raza avícola de gallinas que se llama Rhode Island Red, que él se da cuenta que la producción de las gallinas criollas era muy baja con respecto a la producción de las gallinas de raza, hace la exportación y se convierte en un pionero de la agricultura del 33. Con el correr de los años se convierte en impulsor, fundador y
primer director de la Escuela Industrial 33 en el año 1929. Luego cambia su actividad a ser director de cine de dos de las primeras películas de largometraje del país. Una de ficción, como ya vamos a ver, y otra con respecto a todos los departamentos del país. Es el impulsor de todos los homenajes realizados a Dionisio Díaz entre 1930 y algo hasta 1953-54, que se crea el monumento que hoy tenemos acá a pocas cuadras. Fue un edil departamental de muy destacada actuación y en todos sus aspectos mostró una férrea voluntad progresista, incansable, que en todos los actos de su vida, aún los más chicos, siempre mostró además una fuerte inclinación por el buen pasar de la gente que lo rodeaba, o sea, de la gente de 33 en este caso, y de la gente de un poblado que lleva su nombre, que queda frente a la estancia donde vivía. Fue un vecino generoso, como ya dije, creador de este centro poblado que lleva su nombre. Empezamos con la historia, que acá la tenemos escrita, de lo que yo les venía contando sucintamente, y nace alrededor de 1886 en Montevideo. Su partida de nacimiento dice que es hijo natural de una señora que se dedicaba a planchar, una planchadora española de 48 años. Se sabe poco de su infancia y de su primera juventud, no se sabe cómo vino a dar 33, cómo se vino a enamorar de la muchacha con la cual se casó, pero, como decíamos, se notaba que era un tipo educado. Seguramente su mamá o la familia para la cual trabajaba su madre le dio la oportunidad de estudiar, porque sus acciones posteriores daban a saber que era una persona letrada, ¿no? Ahí está la foto de Carlos Alonso joven. Acá está lo que les contaba, que se casó con Laura Fernández en 1910, que pasan a vivir a Villa del Olimar, nace su primogénita en 1911, en septiembre del 12 nace la hija que se muere, y en 1914 nace la tercera hija, Laura, que se lleva la vida de la madre. Seguimos entonces lo que ya les había dicho de a poco, y ahora sí está la ubicación exacta de la estancia de Carlos Alonso, donde él realiza toda su obra, que es enfrente a la policlínica de lo que hoy se conoce como Poblado Alonso. Policlínica que además, se lo voy a decir, no sé si lo tengo después, pero policlínica además que él donó a beneficio de la comunidad en la que vivía. Esta es la casa del día de hoy, un poco abandonada y un poco echada de menos, pero hace 100 años, 120 años, era la casa de esta persona que estamos hablando. Acá tenemos un poco para que conozcan las razas que él introdujo en la zona, que son unos ganados bicolores, casi todos son. La característica del Yorkshire es ese color colorado mezclado con el blanco, y también las gallinas que él empieza con su emprendimiento avícola a traslucir todo ese bagaje de cultura que yo les comentaba que tuvo de niño, porque se convierte además en la promoción de la gallina en una especie de
adelantado en lo que después se conoció como marketing comercial, que es la posibilidad de publicitar sus productos de manera que al comprador o al posible cliente le lleguen atractivamente, ¿no? Entonces él, luego de esto, empieza a publicitar en el único medio que había en esa época, que eran los periódicos, y yo tengo una colección de más de, no quiero ser exagerado, pero creo que 40 o 50 recortes de periódicos en los cuales él escribe la publicidad con detalles jocosos a veces, sin dejar de dar las ventajas de la raza que vendía. Aquí yo dejé algunos ejemplos que si quieren luego los pueden leer para comentar, pero vamos a leer uno, por ejemplo, no sé, el regalo de boda, dice: al recibir la invitación para el casamiento de su amigo, se preocupa más por el regalo que tendrá que hacerle. Como usted es una persona de gusto, no quiere enviarle ni vinagrera, ni centro de mesa, ni floreros, que abundan por docenas en todos los casamientos. Regale a su amigo un trío de las hermosas hablas Rhode Island, que vende la estancia de la mimosa, y le habrá hecho el mejor de los regalos. O sea, la publicidad la hace destacando las virtudes de lo que vende, pero dándole un giro gracioso que implica ser un adelantado en las técnicas de marketing, ¿no? Luego, para no ir perdiendo el hilo de la cosa, hay un detalle que yo no lo puse en la presentación, pero que hasta ahora se puede ver. En el camino que queda sobre el camino de Perinetti, que se llama hoy, que es el camino que va a su estancia, desde que sale de 33 hasta que llega a la estancia de Carlos Alonso, aún se pueden ver enormes árboles de eucalipto que Carlos Alonso plantó a lo largo de los 7-8 kilómetros que quedan hasta la estancia, y cada 500-600 metros había puesto unos bancos para descanso del viajero, todo a su costo personal, ¿no? Siendo terrenos de él o no. Los plantó al costado del camino para uso público y a su costo personal. Como un ejemplo más de las miles de cosas que hizo. Luego de empezar a sus hijas ya en el año 29, imagínense que era más chica, en el año 29 tenía 15 años, estaba por cumplir 15 años. Perdón. Él se da cuenta que las mujeres, las niñas, las chiquilinas de 33 no tienen absolutamente nada, ninguna posibilidad de estudio luego que terminan la educación formal. Entonces, sí podían ir al liceo, pero después de terminar el liceo no estaban preparadas para el trabajo. Entonces, él se da cuenta que igual que sus hijas, hay una gran cantidad de mujeres de 33, de jóvenes de entre 13 y 20 años, que necesitan un medio de vida. Entonces se propone crear una escuela industrial femenina, y en esa proposición pone todo su corazón, recorre la ciudad de la época, casa por casa, preguntando en qué casa había niñas en edad de estudiar, señoritas en edad de estudiar, si estarían dispuestas a estudiar, si hay posibilidades. En la casa donde hay gente que sabe hacer cosas, les pide colaboración para que enseñen a esas niñas eventualmente en una escuela. Y es así que al cabo de algunos meses él logra, con el apoyo de 4 o 5 amigos que lo acompañan, fundar la escuela industrial con la friolera de 320 alumnas. Estamos hablando del año 1929, hace hoy 95 años. 320 alumnos
en un local céntrico, donde hoy está un pub, creo, en la esquina de Gregorio Sanabria con el Estudio de Valleja. Y con todas estas clases, con corte, cestería, bordado a máquina, tejera a máquina, tejera circular de trébol, tejera a máquina rectilínea, cortador de sacos a medida, pantalones, chalecos, confección, blanco y lencería y dactilografía. Y además consigue del Estado que le asigne un profesor para enseñar una profesión que en ese momento era muy requerida, que se llamaba cestería, que era la capacidad de plantar, cosechar y trabajar el mimbre, lo que hoy conocemos como cosas de mimbre, que eran cestos, canastos, asientos, mesitas. Y él inicia esta escuela, ya les decía, en febrero de 1929, con 320 alumnos. El primer año tiene un éxito fabuloso y ya el segundo año amplía los talleres a varones, creando dos nuevas carreras, creo que es carpintería y no recuerdo la otra, para la cual se inscriben hasta 500 alumnos en el segundo año. Se da cuenta Alonso que no puede, él con todo lo que hemos sido pedido, desde los materiales hasta las máquinas de tejer, hasta las máquinas de coser, era todo colaboración de personas físicas y de empresas, pero además los profesores eran profesores honorarios, no cobraban sueldo. Para hacerles una anécdota de las cosas que hizo Alonso, entremezcladas con su carácter de director de la escuela industrial. Al primer año hubo un invierno muy frío como el nuestro de hoy, y se da cuenta que la cantidad de alumnas que venían al liceo había mermado mucho, al liceo, perdón, a la escuela industrial, se había achicado mucho, pero las clases de 35 o 40 alumnos venían 10. Y sale nuevamente a las casas, a la salida donde vivían, a preguntar por qué no iban. Y resulta que no iban porque no tenían abrigo. La escuela, como todas las escuelas del mundo, mucho más en aquella época, eran salones grandes, muy fríos. Entonces, se va a Montevideo, pide en 3, 4, 5 fábricas de tejidos, pide telas regaladas, consigue, no recuerdo la cantidad, pero creo que eran 20 piezas de tela de paño y de telas abrigadas para invierno. Y ellos mismos en la escuela industrial, mientras aprenden, confeccionan abrigos para los 320 alumnos que había, para que vinieran todos abrigados a la clase. O sea, sin ningún tipo de obligación, él se sintió en la necesidad de dar algo más, y como tenía la posibilidad de manguear, fue a manguear y lo hizo. Eso es importante. Entonces él se da cuenta al año siguiente que él no puede, que no tiene primero los conocimientos técnicos como para dirigir una escuela ya con más profundidad de enseñanza, pero además tampoco tiene el recurso económico. Entonces comienza una campaña para que el Estado, la dirección, no sé cómo se llamaba en aquella época, la Dirección Nacional de Educación Técnica, ¿cuándo está ahí? Se haga cargo de la escuela. Desde lo público se le ponen varias trabas que no, porque no esto, porque no lo otro. Una de ellas, por ejemplo, para contarla rápido, es porque no tenía biblioteca. Carlos Alonso se va a Montevideo en 3 meses, recorriendo librerías, editoriales, autores y bibliotecas,
consigue una biblioteca de 1.400 ejemplares para la biblioteca de la Escuela Industrial, que es la biblioteca actual que está en la Escuela Industrial, ¿no? La base de la biblioteca actual. Entonces, ante tantas trabas, decide hablar con un senador de Colonia, que era un tipo muy parecido a él en cuanto a su progresismo, y logra que el senador presente un proyecto de ley, y el senador de por sí agrega algunas cosas al proyecto de ley, y un proyecto de ley que se aprueba, y en el proyecto se aprueba el asumir por parte de Educación y Cultura la Escuela Industrial 33, pero además le designa 10.000 pesos de la época, que es un plataje, para el presupuesto anual del primer año, y otros 10.000 pesos para comprar un local y hacer una escuela industrial a medida, que es lo que se hace en la esquina de la Plaza del 33, donde hoy actualmente está la UTU 2, que había otro edificio que se creó en el año 1930, creo. Cuando pasa al Estado público, el oficialismo no estaba, tenía gente en 33 como para hacerse cargo de la escuela industrial, y lo designan al propio Alonso director durante 6 meses más de la escuela para que él hiciera la transición. En ese momento había pasado hace muy poquito la muerte de Dionisio Díaz, que todos sabemos el caso de Dionisio Díaz. La muerte de Dionisio Díaz se produjo casi frente a la estancia de Carlos Alonso, en el camino que en ese entonces traía desde el Oro a 33. A Carlos Alonso lo impresionó muchísimo el tema, y buscando la manera de poder plasmar la historia de Carlos Alonso y mantenerla para el futuro, se le ocurre filmar una película. Entonces ahí se va a Montevideo, se contacta con gente que estaba en el tema de la película, y bueno, consigue los referentes técnicos y los aspectos técnicos para hacer una película. Pero no contento con eso, consigue de la persona que escribió los artículos en el diario del País cuando sucedió el hecho, consigue la historia para él contarla en la película, consigue con la policía que le prestan uniformes para que sean los uniformes verdaderos que se filmen en la película, consigue los actores, consigue los fotógrafos, consigue una cantidad de cosas, y él se responsabiliza de la dirección. Como él no sabía filmar, para aprender a filmar, empieza filmando algunos paisajes del 33, y ahí se da cuenta que él luego tiene una gran cantidad de imágenes que puede juntar para mostrar lo que era 33 en la época de Dionisio. Entonces se le ocurre que para ayudarlo a financiar la película puede hablar con empresas, filmar algunas empresas y mostrar también el aspecto de comercio económico de la vida social de 33, y filma unos 20 minutos que luego proyecta como antesala de la película de ficción, que es considerado el primer largometraje uruguayo de ficción, que se llama El héroe del arroyo del Oro. Ahí tengo el afiche del estreno de la película, que se realiza en realidad el estreno nacional se realiza en el Gran Rex, te digo que este es el estreno en 33, el viernes 15 de abril de 1932, apenas 3 años, 2 años y pico del hecho de la tragedia del Oro. Y como pueden ver en el afiche, previo a la exhibición
exhibición de un documental que se llama El Departamento de Cine. Luego de esa exhibición, Carlos Alonso comienza un periplo nacional de exhibir las películas de él, haciendo conocer el caso de Dionisio Díaz y su heroicidad. Pero, ¿qué pasa? A medida que va yendo a las diferentes ciudades y departamentos del país, se dan cuenta que prácticamente llama casi lo mismo la atención la película de 33 que la película de Dionisio. Porque la película, en aquel momento, hace, repito, 90 y pico de años, los pueblos no se conocían mucho entre sí. Y todos los pueblos tenían cosas para destacar. Entonces decían, mirá cómo es la ciudad de 33, mirá cómo es el comercio, mirá cómo es el... Y todo el mundo comentaba eso. Y a él se le ocurre que puede hacer lo mismo con cada ciudad que va. Entonces, por ejemplo, va a Negro, presenta la película 33, la película de Dionisio, y le ofrece al gobierno municipal de Melo y de Cerro Largo, perdón, y a los comerciantes de Cerro Largo hacer una película similar a la de 33. Y así lo va haciendo prácticamente en todos los departamentos del país, menos Montevideo. Y luego vuelve a ese mismo lugar a exhibir la película. Se ganaba con las publicidades, no ganaba con la entrada al cine. Y en ese interín estuvo un lote de años hasta que se da cuenta que tiene en sus manos 18 cortos de los departamentos del interior del país y cosas que la gente común de Uruguay no había visto mucho. Entonces decide juntar muchas de esas imágenes en una sola película que se llama Mi Madre Patria, que es considerado el primer largometraje documental realizado en Uruguay, que se estrena en el Cine Ambassador en octubre del 34. Ahí está el afiche, que dice: el primer film documental uruguayo con los maravillosos panoramas de toda la República, estancias, faena campera, tradición nativa y lugares históricos de la tierra. No contento con eso, a pesar de todas las minas que hacía, a pesar de todos los lugares a donde iba, a pesar de todo eso, él participa activamente en la vida social de 33, él vuelve varias veces a la escuela industrial a dar charlas o a conocer cómo va la cosa. Entre el 30 y el 35, que cuando filma las películas, él primero fracciona una parte de su campo para venderlo para financiarse y luego fracciona para formar un pueblo. En el 31 le dona una plaza de deportes a la Escuela 20, que es la que está en Poblado Alonso. En el año 32, después de filmar la película de la ciudad, del departamento de Artigas, le regalan una colección de piedras a Artigas en un departamento minero de piedras preciosas. Le regalan una colección de piedras preciosas que él la trae y la regala al liceo. En el año 34 hace un vivero y planta no sé cuántos árboles y virapitada de los de Artigas, que lo distribuyen en las escuelas rurales de la zona para ser tratados por los niños. En el 40 hace en su propia estancia un costurero, algo similar a lo que hizo con la escuela industrial. A nivel de 33 lo hace en el Poblado Alonso, con la gente que vivía en Poblado Alonso, que era una ciudad de paso y era una ciudad, además, la localidad era una ciudad bastante poblada, por el tema que funcionaba en ese lugar, los artistas, el molino Perinetti, que ocupaba muchos obreros, no solamente en el molino, sino en todos los trabajos correlativos a la actividad de Perinetti, que tenían máquinas cosechadoras, y en aquella época cada máquina ocupaba 25 o 30 personas, y yo tenía 3 o 4 cuadrillas, que son otras tantas familias que vivían todos ahí en la zona. Entonces establece un costurero para que las damas de la zona pudieran tener una entrada más. Como el costurero tiene mucho éxito, construye frente a su estancia
una casa para costurero, que luego la donan a la Intendencia Municipal y es la actual policlínica de la zona. Se podría contar muchísimo más de Alonso, pero el otro hecho sobresaliente, muy importante, de la obra de Alonso para 33 es el reconocimiento departamental y nacional a la figura y la heroicidad de Dionisio Díaz. Alonso es que inmortalice su figura y que ese monumento sea pagado por todos los alumnos escolares del país, escuelas rurales y escuelas urbanas. Y bueno, primaria, lo convence a primaria de que sí, primaria asume el proyecto como propio, siempre siendo Alonso el presidente del proyecto como monumento, y entonces especifica a la idea de Alonso que ninguna colaboración de los alumnos podría superar un vintén, que era la moneda más chiquita que había en la época. La idea era que nadie pudiera poner más para que nadie pudiera vanagloriarse luego de haber sido mayor colaborador en la concreción del monumento. Durante 1 o 2 años en toda la escuela del país se realiza esa colecta. Cuando la colecta está terminada, falta plata, Alonso consigue la plata que falta, él mismo elige el escultor que la haría, él mismo sobrevuela todo el aspecto de la construcción de la estatua, y la estatua finalmente construida por Meloni, se exhibe en Montevideo durante 1 mes y medio en forma de agradecimiento nacional a todos los escolares, y se trae para 33 y se coloca en un lugar que ya no existe, no existe el pedestal, pero existe la fuente, en una fuente que está al lado del escenario del teatro de verano que está en la Plaza Colón. Ahí fue la primera ubicación de la estatua de Dionisio, que ya tenemos en una foto en el taller donde se realizaba, y que hoy está en la entrada 33, en una plazoleta muy jerarquizada. En la charla podríamos hablar de muchísimos detalles de lo que hizo Alonso y del resto de la vida de Alonso. Yo simplemente traje para finalizar esta breve charla unas imágenes de algunas de las películas que Alonso filmó, que yo recién les conté. Estas son imágenes, por ejemplo, de Tacuarembó. Acá hay imágenes de Durazno, de Soriano, de Llorar con la inauguración del puente Aguá. Acá hay imágenes de 33, en ese auto se movilizaba. Y acá están imágenes de la chacra de Oliveres. Estos son fotogramas de la película. Esta es la actual Avenida de las Palmas. Era la entrada a la chacra de Oliveres. Y bueno, así lucía. Y hoy ya, después de varias reformas, está totalmente diferente, ¿no? Además está rodeada de casas. Eso eran imágenes de la Quinta de Oliveres. Esto es la inauguración de la estación de OCE, de la purificadora de agua que era Jorge Sosa. Y esta foto, que yo en el principio pensé que era algo de la misma Quinta de Oliveres, resulta que es un comercio que había en la barranca del puente, en la barranca de Olimar, del lado de la Séptima, del lado de Villa Sara, una casa que hasta hoy se conserva de 2 pisos, que ha sido reformada 2 o 3 veces, que está en la orilla del agua. Y ahí había un comercio, que era el comercio de Amil,
que era el lugar de moda, viene a ser el kiosco de Perdomo en la última época, o el Boulevard del Río, que ahí están las imágenes, ahí está la escalera que baja hacia el río. Hay imágenes de carpinterías, de farmacias, de panaderías, de supermercados, comercios, todo de la época. Acá tenemos otro comercio, lugares de comida, clubes sociales, otro comercio más. Miren lo que eran las telas, la cantidad de gente que había. Taller mecánico, aún esas fachadas se conservan en Monasterio de la Valleja, como a 100 años de esto, ¿no? Esa es la imagen interior del taller. Y él decía que los comerciantes son factores del progreso nacional y terminaba con esa placa, la película de 33. Acá tenemos la imagen de la estatua hoy. Y bueno, y acá hay algunos agradecimientos a gente que me ha proporcionado material sobre lo de toda la obra de Carlos Marías. No sé si queda alguna duda, si tienen algo para preguntarme. Estoy a la orden. Muchísimas gracias por toda la historia y todo lo que me